Sabes, en la vida hay autos para manejar y hay autos para soñar. Yo, cuando era niño, soñaba con un Porsche, como muchos niños al final. Excepto que yo no soñaba con un 911 o un Carrera GT. Yo soñaba con un Porsche con motor delantero. ¿Y por qué? Porque mi abuelo tenía una. De hecho, fue mi primer gran flechazo automovilístico. Ya me gustaba ver autos, pero ahí, un Porsche. De hecho, nunca había visto ni estado tan cerca de un Porsche. Había un Porsche en la familia. Para un niño al que le gustan los autos, es una locura. Mira, que tengas un 924 o un 911 2 litros 7 Carrera RS, para un niño es lo mismo, es un Porsche. Esa es mi primera impresión del 944. Todavía recuerdo la primera vez que la vi. Era roja, era una fase 2, y tenía el interior blanco y negro con cuadros un poco psicodélicos, como si un tipo bajo LSD hubiera entrado a una tienda de tapicería. Dijo, quiero eso, y eso me marcó. Me subí, toqué ese volante de 4 brazos horrible, súper feo, y pensé, wow, algún día voy a tener una. Y algunos años después encontré esta en Poitiers. Era una de las más baratas en el Bon Coin. Costaba 8.500 euros. Y aún así era una buena cantidad de dinero para mí en ese entonces. De hecho, incluso hoy en día. Una 944 fase 1 de 1985 en 2.5 atmosférico, pero con el kit exterior estilo turbo, completamente de fibra, defensa delantera y las dos pequeñas faldillas traseras. Realmente tenía mucho estilo. El interior había sido completamente renovado por uno de los 11 dueños anteriores. Ese coche realmente pasó por muchas manos. De hecho, tengo la impresión entre el 85 y el 2020. Y no se había movido en al menos 6 años. Y luego, poco a poco, me propuse una misión un poco loca, recorrer más de 5.000 kilómetros a bordo con los amigos para llegar a Budapest, simplemente para hacer el Budapest Rally. Y fue uno de mis primeros road trips de verdad, una de mis primeras aventuras automovilísticas reales, y en realidad no quería hacerlo con ningún otro coche que el 944, el coche de mis sueños que iba a acompañarme, a llevarme hasta el otro extremo de Europa. No, en serio, en teoría suena increíble. Así que revisamos los inyectores, cambiamos gracias a John de Jab Concept las dos correas de distribución con el árbol de equilibrado, rehice las pinzas de freno, le hice un gran mantenimiento. En fin, hice realmente muchas cosas para que pudiéramos hacer los 5.000 kilómetros tranquilos sin preocuparnos de nada. Se devoró la carretera, la autopista como una maldita reina, de verdad, como si fuera nueva. Y luego empezamos a subir puertos para llegar a la frontera suiza, justo antes del paso de Stelvio, uno de los puertos más prestigiosos del mundo. Y fíjate que durante la subida de la última montaña, justo antes del paso de Stelvio, testigo rojo, la aguja en rojo se apaga. Empaque de la cabeza. Entonces, básicamente, el coche se quedó abandonado durante 3 o 4 semanas en una cabaña en Suiza, justo antes de llegar a Italia. Y después me la repatriaron, eso tomó meses y me salió caro. Una pesadilla. Por eso tengo un muy mal recuerdo de ese coche. Y me dije, pues no, termina lo que empezaste, motívate. Así que nos encontramos en Epoch Auto otra vez, con John de Jab Concept. Cambiamos la junta de la cabeza. Fue una experiencia loca, una experiencia fenomenal. En verdad, si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría, porque de verdad nos reímos muchísimo. Fue una experiencia increíble. Y ahora, de hecho, ya ves, analizo todo esto con el tiempo y me doy cuenta de que en realidad eso es una PMA. Es un coche que tiene carácter, y un coche mal cuidado no valía nada. Hubo un tiempo en que valía como 400, nadie lo quería, era realmente malo. Así que bueno, hoy pagamos el precio. Y pues con todas esas porquerías me lo aventaron en la cara incontables veces. Sí, bueno, esa es la Porsche del pobre. No es realmente un Porsche, por eso es un poco una porquería, ¿verdad, Anthony? Lo sabes, es realmente una porquería. Y en realidad, eso es falso. Todo eso es falso. La Porsche del pobre, la Porsche de porquería, no es un Porsche, es falso. Eso es falso, y les voy a demostrar que este auto tuvo una historia excepcional y que jugó un papel importante en la vida del fabricante Grupo Automotriz Porsche. Así que hoy vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a hablar del 924, que al final no era realmente un Porsche. Vamos a hablar del 928, que se suponía que iba a ser realmente el reemplazo del 911. Vamos a hablar del 944, que salvó a Porsche. Y del 968, el canto del cisne. Olvidado. Y les voy a contar en qué todos esos modelos aportaron algo muy importante a Porsche y por qué todos esos modelos transformaron a Porsche para convertirse en la marca que todos conocemos hoy en día. Y al final del video les contaré por qué este Porsche 944, mi Porsche 944, ahora es azul menta y cómo cambió mi percepción del automóvil. Antes de contarles la historia de los Porsche de motor delantero, Anthony se suponía que les iba a hablar más sobre la mecánica de su 944 para presentar al patrocinador de este video. Pero obviamente, como Anthony Perrier es tan concentrado como un lagarto descansando al sol, ni se le ocurrió. Así que yo, la voz en off, me veo obligado a introducir este segmento en su lugar, porque no tengo otra opción.
youtuber profesional. Y desde el punto de vista mecánico, sigue siendo relativamente confiable. Aunque son autos, digamos, bastante prestigiosos, son súper confiables. Sí, claro, hay algunos pequeños problemas en los 924, en los 944. De hecho, en todos los autos hay problemas, es lógico, como por ejemplo la inyección cajetrónica que se pudo encontrar en algunos de estos modelos. Yo, la verdad, no tuve problemas. Ni siquiera tengo esa inyección. Yo tengo una inyección real con 4 inyectores de verdad. Nunca tuve problemas con eso. Por supuesto, es un auto que estuvo guardado durante 6 años. Y sí, es cierto, un auto que está guardado durante 6 años es un auto que se deteriora durante 6 años. Así que hubo que hacer muchísimo mantenimiento, muchísimas pequeñas renovaciones, y uno podría pensar que, ya que es un carro que acaba de cumplir 40 años, es imposible encontrar refacciones. Pues fíjense que para nada. Existen muchísimos sitios especializados donde todavía se pueden encontrar muchísimas refacciones. No manches, qué carro, de verdad que está increíble. Entonces sí, en esa época Porsche vivía casi exclusivamente del 911, entraba un poco de lana con el 914, pero por el precio de venta no era nada espectacular. En resumen, el 911 en esa época era un auto pasional, pero no realmente un auto rentable. Y el problema es que Porsche realmente no tiene un auto rentable que no le cueste mucho producir y que le deje dinero. Y sobre todo, el 911, aunque se vende caro, pues cuesta caro producirla, obviamente, generalmente eso va de la mano. Y sobre todo, mientras más pasa el tiempo, menos cumple con las futuras normas vigentes en términos de contaminación, en términos de pruebas de choque, etcétera, etcétera. Así que se va a volver difícil de vender. Va a haber que encontrar una solución antes de que todo se complique. Y aquí estamos en 1972, 1973, y tenemos documentos internos de Porsche que prueban que incluso en Porsche dudan un poco de la viabilidad, si se puede decir así, del 911 a largo plazo. Uno piensa, no, el 911 ya no tiene realmente su lugar, ya no genera dinero, y en esa época Porsche sí, ya es un gran fabricante, pero sobre todo una firma de ingeniería que hace desarrollo para Volkswagen. Digamos que la mayor parte de su dinero viene de Volkswagen. Entonces podemos imaginar que en ese momento, si Volkswagen tiene un pequeño problema de dinero, enseguida se convierte en un gran problema de dinero para Porsche. Hay que reaccionar. Así que en ese momento sí, Porsche necesitaba un plan B, necesitaban un auto que se vendiera fácilmente, un nuevo modelo de negocio y sobre todo un nuevo público, porque por ahora los clientes de Porsche son viejitos. Y los viejitos no son los que más dinero dejan. Y es ahí donde justamente nace la idea de un Porsche barato, de tracción trasera, fácil de homologar, fácil de manejar, que encontrará una clientela mucho más amplia. Así es, estoy hablando del Porsche 924, ese que en un principio no era para nada un Porsche. Estamos en Volkswagen y el proyecto se llama Proyecto 425. El pliego de condiciones es bastante simple, motor delantero, refrigeración líquida, así que nada que ver con un Porsche, propulsión barata y sobre todo no muy deportiva, pero con un aspecto deportivo, un look Porsche. Y aunque originalmente el 924 debía ser un proyecto Volkswagen-Porsche, un poco como el 914, al final Volkswagen decidió retirarse del proyecto por razones económicas. Pensaban que desarrollar un auto nuevo les iba a salir demasiado caro y por eso se enfocaron al 100% en el Scirocco, que iba a ser mucho más barato de producir porque en realidad está basado en el Golf. Entonces Porsche compra la totalidad del proyecto y decide lanzarlo bajo su propio nombre, el Porsche 924. Así que ya no es un Volkswagen Porsche, sino realmente un Porsche de entrada, que además será producido en la fábrica de Audi y no en la de Porsche en Stuttgart. Se comercializa a partir de 1976. ¡Bravo y bienvenido al Porsche 924! Entonces, atención, el Porsche 924 fue un tema muy controvertido para los puristas porque, para empezar, tiene un motor de 4 cilindros en línea y no un motor boxer como todas las demás Porsche hasta ahora. Y sobre todo no es cualquier motor, es un motor de 2 litros y 125 caballos que viene de Audi. No es un motor Porsche. Sin embargo, Porsche sí hace el esfuerzo de modificar la culata para que sea un poco más deportiva. Y aquí igual una nueva innovación. Tenemos una caja de cambios que está instalada en el eje trasero y es una caja de cambios que originalmente era una caja de tracción delantera y de hecho es una caja de cambios Audi. Reducen los costos como pueden y creo que funciona extremadamente bien, ya que tener el motor adelante y la caja atrás da una distribución de peso que es realmente muy agradable. Y entonces, ya desde ahí, aprovechas un motor de Audi, una caja de cambios de Audi que ya existe en modelos comerciales. Así que, obviamente ya cuesta mucho menos producirlo y por lo tanto se vende mucho más barato.
Y ahí, curiosamente, esta pequeña fórmula que no les gusta mucho a los puristas funciona muy bien. Empieza a atraer a jóvenes, a personas que no venían para nada de Porsche ni siquiera del sector premium, y también a verdaderos apasionados de los autos que soñaban con un 911 pero que no podían pagarlo. Así que ahí está el primer gran éxito masivo de Porsche y carajo, qué renacer. Está súper bien, los ingenieros por fin pueden relajarse un poco y entonces dicen, bueno, esto funciona, vamos a ponerle un turbo. Porque sí, efectivamente, la diferencia de rendimiento entre un 924 de 125 caballos y un 911 es enorme. Entonces, va a ser necesario encontrar una pequeña receta para llenar ese espacio intermedio, y es ahí donde Porsche saca el 924 Turbo. El motor está un poco modificado, el chasis, la carrocería, se llega a 170 caballos al principio, luego 177 caballos y ya empieza a ponerse muy interesante ahí. Y ahí, a pesar de todo, los aficionados de Porsche empiezan a reconocer un poco el ADN Porsche. Eso vuelve a ser un deportivo. Y ya, solo con esa pequeña información, eso significa que sí, Porsche empieza a estar en el buen camino para volver a hacer dinero, para agradar a los porchistas. Espera. No es deportivo un 944, es realmente deportivo un 944. No es un avión de combate, pero va súper bien. En fin, antes de hablarte del 944, voy a hablarte del 928, que es un poco el punto intermedio en términos de gama. Sí, entonces te estaba hablando del 928. Sí, entonces llegó después del 924 y de hecho creo que ya lo captaste. 924, 4 cilindros. 928 es superior, 8 cilindros. Sí, el primer Porsche con un V8. ¿Por qué? Bueno, pensaron que vender un auto con una arquitectura más simple que un 6 cilindros boxer seguramente gustaría y seguramente se reflejaría en las ventas. Bueno, de hecho, sobre todo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya te imaginas que el V8 manda y funciona. Porque sí, aquí no olvidemos, estamos realmente en una época donde Porsche se dice, vamos a reemplazar el 911. Así que el 928 técnicamente debía ser el reemplazo del 911. Diseño mucho más moderno, V8 enfriamiento por agua, defensas de plástico. Un diseño súper futurista, una cabina un poco al estilo ciencia ficción, faros un poco escamoteables, un poco pop-up, así como en el 924, pero mucho más futurista. Y además, una comodidad, una dirección, una insonorización nunca antes vistas en Porsche. Aquí estamos ante un verdadero GT. Estamos claramente ante un 911 Carrera moderno en cuanto a su posición en la gama. Ah, aquí está pasando algo. En cuanto a motorización, el 928 entonces son motores V8. El primer V8 es un V8 de 4.5 litros con 240 caballos, pero muy rápido eso ya no es suficiente para satisfacer a la clientela, ¿eh? Así que el auto tuvo 8 versiones diferentes de motorización hasta llegar al punto culminante del 928 GTS con su V8 de 5 litros. 5 litros, creo. Lo digo de memoria, ¿eh? Que tiene 350 caballos. La verdad, no está nada mal. A grandes rasgos, el 928 representa muchos avances tecnológicos, eso ya lo dije, pero sobre todo es una posición inédita en la gama. Es el primer Porsche que se puede considerar de lujo. Es el primer Porsche que se puede considerar un GT, pero como lo entendemos hoy en día, como te expliqué, y además, sí, también es el primer Porsche con ABS de serie, y eso está genial, ¿eh? Excepto que, al mismo tiempo, el 911 sigue ahí. Porsche no logra dejar de fabricar el 911. ¿Por qué? Porque en realidad, los clientes del 911 aman el 911. Entonces dicen, bueno, hacemos modelos, los producimos, los vendemos bien, y aparte, está bien, seguimos haciendo el 911. De verdad, el 911 es peligroso de conducir, no está equilibrado, es caro, es fastidioso de mantener, pero la gente quiere el 911. Y junto a eso, el 928 quiere ser racional. Es cara, es fastidiosa, comparada con un 911, porque no es súper divertida. Es un monstruo de potencia, es un monstruo de lujo, pero es fastidiosa, es un auto racional. Es muy buena para hacer largas distancias, no es buena para hacer tiempos. Y además, simplemente es demasiado cara, la verdad. La versión GTS de la que te hablaba hace un momento en Estados Unidos se vendía por más de $100,000, lo que la convertía en uno de los autos más caros que podías manejar en la calle. Es un Porsche 928, pues. Está bien, pero es demasiado cara para lo que es. Por eso, su precio contribuyó mucho a su caída y a que se vendiera cada vez menos con el tiempo. Pero eso no quita que siga siendo un excelente auto. De hecho, yo que soy un fanático de los automóviles, conozco a muchos periodistas automotrices, sigo a muchos periodistas automotrices, entre ellos Jeremy Clarkson, y creo que todos han visto esa prueba de Jeremy Clarkson del 928. Y él, en esa secuencia, dice que para él, el 928 es realmente uno de los mejores Porsche que la marca ha producido. Literalmente, así de simple. Y en el momento en que grabó esas imágenes, simplemente era su Porsche favorito. De hecho, hay un extracto bastante emotivo donde habla de su papá, que está en su lecho de muerte, y dice que si no hubiera tenido un auto que pudiera ir a 170 millas por hora de manera segura, probablemente nunca habría podido despedirse de su papá. Si nunca han visto esa secuencia, los invito a buscarla en internet. Es muy fácil de encontrar, y creo que resume bastante bien la filosofía del 928.
Bueno, ¿por qué traje el 944 para hablar de todo esto? Es porque ahora es cuando entra en escena el 944. Estamos en el 82 y Porsche saca este auto para corregir un poco todos los defectos del 924. Esa que hace que la gente diga que es un Porsche de pobre, que no es un Porsche de verdad, que ni siquiera tiene un motor Porsche y que es demasiado de gama baja para ser un Porsche. Aquí llegamos con un motor 2.5 litros, 100% Porsche. De hecho, el bloque 2 litros 5, 4 cilindros es raro, pues es simplemente la mitad del V8 de 5 litros del 928. Si no lo sabías, me encanta sacar ese dato en comidas y todo, con amigos que dicen como, ¡órale, está cañón eso! Sí, y si te fijas bien al abrir el cofre del 944, pues te das cuenta de que el 4 cilindros en línea está completamente inclinado. O sea, literalmente como si fuera un pedazo de V8, mira, el bloque está así, ¿ves? Está loco. En fin, ahora que ya me emocioné un poco con esta maravilla de ingeniería que este 4 cilindros de 2 litros y medio. ¿Qué es el 944? Pues básicamente es un modelo de gama media entre el 924 y el 928, todavía producido en la fábrica de Audi para mantener los costos bajos, pero con piezas de Porsche, con esa receta, ya sabes. Carajo, está súper musculosa, ¿viste las salpicaderas traseras? No es para nada como ese carrito pequeño del 924. No, en serio, para mí esto es la quinta esencia de la PMA, no hay nada mejor. Bueno, hay cosas mucho mejores, pero para mí no hay nada mejor. Pero oye, hablamos de la luz y el encuadre aquí. No me esperaba para nada ver una luz así cuando vine a grabar aquí. Está increíble. Así que, básicamente, para todos los escépticos de las PMA, pues, Porsche demuestra que todos estaban equivocados. El 924 se convierte en el Porsche más vendido de los años 80. Supera por mucho al 911. ¡Oh! Es un éxito total. Claramente es un éxito total. Creo que se produjeron casi 100.000 unidades. Es realmente enorme. En cuanto a motorización, tenemos el 2 litros 5, 8 válvulas para la clásica. 2 litros 5, 16 válvulas para la S con 190 caballos. Y luego tuvimos el 3 litros en la S2. El 3 litros es una locura. Son 204 caballos. Y aquí ya estamos hablando de un verdadero coche que empieza a ser muy serio. No, son 211 caballos, ¿eh? No 204, 211, ya no me acuerdo. Sí, 211, eso es. Sí, lo tengo bien anotado, ¿eh? Y entonces, esa nunca la he probado, pero siempre me han dicho que es una bestia con un par impresionante. Tiene un desempeño increíble. Me encantaría probar una algún día. Creo que eso, en 3 litros 16 válvulas, es realmente una locura. Y por encima, obviamente, está la versión turbo. Y de hecho, esta tiene el kit de carrocería completo con la defensa delantera de la turbo y las dos pequeñas faldillas traseras de la turbo. Básicamente, la turbo es exactamente la misma base que esta. Es el 2 litros y medio atmosférico convertido en turbo, así que con 8 válvulas. No nos complicamos la vida. Y básicamente, las modificaciones principales en el motor van a ser los pistones, obviamente, por la compresión, la bomba de aceite para mandar más aceite al turbo y obviamente un turbo. Aquí llegamos a 220 caballos en la versión turbo. Luego, en la fase 2 o en la Turbo S, 250 caballos gracias a un turbo un poco más grande. Es realmente un avión de combate. También hubo la versión 944 Turbo Cup que se hizo para pequeños campeonatos, cosas así. Y eso, la verdad, es realmente, es una guerra. Es la guerra, es un avión de combate, es una locura. Está vaciado, con jaula antivuelco, todo el rollo. Sí, eso, fuerte, fuerte. Estamos en 1991 y Porsche nos saca la 968. Casi se me olvida. 968. Es el último Porsche Transaxle. ¿Transaxle? ¿Qué es esa palabra? Atención. Vocabulario. Transaxle simplemente significa que el motor está adelante, la caja está atrás y entre los dos tienes un eje que gira a la velocidad del cigüeñal. Es como si tuvieras un cigüeñal de 3 metros de largo y para que no haga cualquier cosa, tienes rodamientos por todos lados en una gran viga que sale del motor donde está la campana del embrague y que llega hasta la caja de velocidades atrás. Hay un montón de rodamientos adentro y todo se sostiene en un solo bloque. La verdad está bastante bien hecho. El reparto de masas siempre es bastante impresionante. De hecho, en el 944, 50-50. No hay de otra, 50-50. Es un coche increíble. La verdad es un coche increíble. En resumen, la 968 debía ser la última evolución de la 944. De hecho, si las comparas, son exactamente los mismos coches. Las luces traseras cambian y el frente cambia por uno mucho más moderno que se parece mucho más al de un Porsche 959 o de un 911-993. Creo que incluso hay un anuncio. Eso lo digo de memoria. Ojo, creo que incluso hay un anuncio. Era como traducido raro del inglés, pero algo así como una cara de $1.000.000. Pero porque de frente, una 968 se parece muchísimo a una 959. Hay que admitirlo, sobre todo en versión blanca. Son los mismos coches. En fin, originalmente, la 968 no debía llamarse 968. Debía llamarse 944 S3 para ser realmente la versión final. Homenaje, todo lo que quieras de la 944 y de las PMA, porque sí, es la última PMA y es una verdadera lástima. Para mí, la 968 es la mejor de todas las PMA, es la más lograda. Ni siquiera es solo mi opinión, en realidad es simplemente la pura verdad, realmente es la PMA más lograda. De hecho, no se producía en Audi para nada, sino que sí se producía en Porsche en Stuttgart, porque aquí ya no tenemos absolutamente ninguna pieza de Audi, Volkswagen, lo que quieras. Es casi 100%. Es un Porsche.
es un Porsche. Y de hecho, el 968 fue el único PMA con una caja Tiptronic, con algo así como un cambio secuencial y todo en la palanca de velocidades. Así que realmente un coche logrado y decididamente moderno. Bueno, el asunto es que estamos un poco al final de los PMA. La gente entendió que ya se estaba quedando sin fuerza. Ya estuvo, hermano, lo entendimos. Mejor haznos un bonito 911 en su lugar. Y entonces, las ventas del 968 no son muy buenas. Así que Porsche, para impulsar nuevas ventas, sacan la versión Club Sport. En resumen, es un 968 más ligero, sin radio, nada. Solo un diferencial autoblocante opcional, frenos grandes. Puedes tener una jaula antivuelco como opción. Empieza a ser un coche un poco loco, la verdad, y se vende bien. De hecho, se vende incluso mejor que la 968 básica. La razón es muy simple. Es porque es más barata que la versión básica. ¿Por qué es más barata que la versión básica? Simplemente porque no tiene nada adentro. No tiene equipamiento, hay menos desarrollo, se invierte menos tiempo en la producción, así que es más barata. Uno podría pensar, pero eso no es para nada la receta del éxito. Pues sí, sí lo es, de verdad. Como te dije, la Club Sport se vendió en más ejemplares que la versión clásica, lo cual me parece realmente una locura. La 968 también tiene el motor definitivo de la 944, el de la S2, el 3 litros 16 válvulas, solo que sube a 240 caballos, lo cual empieza a estar realmente bien para un 4 cilindros, sobre todo para la época, siendo atmosférico. Siendo atmosférico, muchachos. Y ahí nos vamos acercando poco a poco. Espera, el avión. Eso hace que levantes la mirada. Las mujeres, las mujeres, las mujeres. Eso hace que levantes la... Bueno, aquí nos estamos acercando cada vez más al año 1995. Fecha clave en la que Porsche deja completamente de producir y comercializar las PMA. ¿Por qué? Porque carajo, hermano. ¿Has visto las PMA que nos tocan? En principio se suponía que debían ser accesibles. Terminamos con unas 968 de lujo que tienen 240 caballos. Incluso 305 caballos para la versión turbo. Bueno, que justamente no se vendió en solo 14 ejemplares. No sé por qué. Tal vez porque era demasiado cara. Y sí, claramente estamos en el mismo segmento que un 911, de hecho. Al final, el motor está adelante, la caja está atrás. De acuerdo, pero al final es el mismo precio, las mismas prestaciones, el mismo estatus social. Y ya no se vende, de hecho. Simplemente, ya no se vende. Y además, a mediados de los años 90, otra vez hay una crisis financiera. Los que tienen lana, ya de por sí, no hay muchos. Bueno, potencialmente menos que antes. Y los que tienen lana quieren un 911, no quieren un 968. ¿Qué es esa mamada de carro? ¿Sabes a lo que me refiero? Y con razón. De hecho, en 1995, la gama Porsche es súper caótica. Tenemos el 911, tipo 993, que llegó hace apenas 2 años y que ya existe en no sé cuántas versiones diferentes. Está el 928 que se va, el 924 ya se fue, el 944 ya se fue, y nos queda el 968. La gama es, bueno, está rara la verdad, no sirve de nada. Eso significa que, en general, al final del año 95, solo queda un coche en el catálogo, el 911, así que Porsche creó los PMA para reemplazar al 911. Y al final, el 911 reemplazó a los PMA. Amigos, ¿y entonces saben lo que pasa en 1996? Junto al 911 aparece un coche nuevo con una plataforma un poco rara, no es un motor delantero, sino un motor central trasero. El Porsche Boxster 986. Una vez más, los puristas gritaron ¡herejía! Otra vez, un modelo raro que salvó la marca. Bueno, la verdad, aquí lo digo un poco en broma. No te voy a mentir, es cierto. Pero aún así, los PMA salvaron a Porsche. Y eso, creo que hay demasiadas personas que lo han olvidado. Ahora empiezan a recordarlo, poco a poco, porque el valor ha subido. Entonces los tipos dicen, es el auto que salvó a Porsche. Vale mínimo 45.000 euros. Es la versión turbo, muchachos. Sí, bueno, sabes, yo la pagué 8,5. Hubo un momento en que valía como 1.000 euros. Cuando rompías algo, comprabas otra. Puristas, cálmense. En resumen, las PMA trajeron estabilidad financiera, el dominio del lujo y la comodidad, algo que realmente no tenían antes de las PMA. La plataforma Transaxle, que es realmente genial, pero que nunca volvieron a usar. La clientela moderna de Porsche, es decir, jóvenes y no viejos que se orinan encima. El concepto de GT que obviamente tenemos hoy en día, pero que no existía antes de las PMA. Entonces un poco la filosofía Panamera, Taycan, porque al final de cuentas tampoco son realmente Porsche. Y sobre todo salvaron al 911, que creo que era una de las razones por las que muchos empresarios se levantaban cada mañana. Tener un 911, carajo, eso impresiona. Así que irónicamente, en realidad, sin los PMA, todos esos autos feos y cuadrados con faros que se levantan, pues salvaron al 911. Sin ellos no existiría el 911 de hoy en 2025. Es increíble, me parece, como historia. Y de hecho, creo que puede ser un buen momento para hacer una pequeña comparación de toda esta historia con los 911. Porque, aunque no lo parezca, toda la historia que les he contado aquí en este video ocurre entre 1972 y 1995. Ya son bastantes años. Por lo menos 6 o 7, por lo bajo.
Y de hecho, cuando llegó la 924 convivía con la 911 tipo G. Ya estaba algo envejecida, un poco floja de motor, excepto la versión turbo que era simplemente una máquina para matar gente. Era un auto completamente loco, seguía siendo enfriado por aire. Y la gente estaba en plan: hermano, ya estuvo. ¿No crees que ya es hora de ponerle agua a tus motores? Y al final, la llegada de las feas, de las grandes y malvadas PMA que querían sacar a la Porsche, no sacaron nada, porque mientras ellas estaban ahí, Porsche sacó la 911 964, que es un super auto. De hecho, los tipos se quejaban de que la tipo G ya estaba envejecida porque el enfriamiento por aire no era gran cosa. Y después sacaron otro auto con enfriamiento por aire, y después sacaron otro auto con enfriamiento por aire, y después le pusieron agua. Y todos se quejaban porque no, un 911 es de aire. No manches los porchistas. Y al final de la historia, al final no es el 911 el que cuesta demasiado producir, sino el 968 el que cuesta demasiado producir. Y la detienen para meterle un poco más de lana al 911 993. Está raro esta historia, de verdad. Y luego, nueva crisis financiera, bla bla bla. Como te dije al final, llega la Boxster. Los puristas no están contentos. Pasan los años, sale la Cayenne. Los puristas se arrancan los cabellos, se cortan las venas, ya no pueden más. Y en realidad es solo un esquema que se repite al infinito. Es producir autos vendibles para poder disfrutar vendiendo autos que no se venden, que se venden poco. Es para morirse de risa. Así que la historia de los PMA es en realidad un paréntesis en la historia de Porsche que muchos han querido olvidar. Pero sigue siendo un paréntesis súper importante porque, en general, en los años 80, como habrán entendido gracias a este video, es gracias a los Porsche con motor delantero que Porsche sigue existiendo hoy en día, al final de cuentas. Así que es un paréntesis, aunque no lo parezca, que es súper importante en la historia de Porsche. Y también es un paréntesis que es súper importante en mi historia. Porque este coche, como ya habrás entendido, es mi primer auto realmente bonito. Es mi primer Porsche. He vivido cosas increíbles con este coche. Hice el Budapest Rally. He querido quemarla muchas veces porque era una porquería cuando la conseguí. No nos vamos a engañar. Y hoy, así es, el paréntesis se abrió cuando la compré en Poitiers y se cierra hoy en Valencia. Digo esto porque, de hecho, ni siquiera fui yo quien decidió repintar este coche. Entonces, es un color que me encanta, pero en realidad fue Loris quien quiso repintar el coche. Hola. Bravo, es un color muy bonito. Me encanta. Entonces, Loris, seguramente lo reconoces, la Mercedes Station Wagon. Él fue quien estuvo detrás de esa pequeña trampa que al final me salió muy cara porque hice mucho tuning. Hiciste mucho tuning, pero es un auto muy bonito. Exactamente. Y me alegra ver que hoy eres tú quien ha hecho mucho tuning. Exactamente. Color BMW. Verde menta. Verde menta, BMW. Y de hecho, si se permitió repintar el coche, es simplemente porque este coche, pues, es suyo. Así es como... Ah, sí, es cierto. Aquí está la llave de tu nuevo carro. Gracias. Felicidades. Está increíble.